lateral y tiene un control voluntario de la pupila. Esto tiene un efecto porque, por ejemplo, si se enciende una luz contra el ojo de una ave, porque el control de la contracción es voluntario, puede ser que no lo cierre o que no lo abra, dependiendo de la exposición, y no quiere decir que hay un problema. El animal tiene control de esto y por veces se puede tener un ojo que esté dilatado y el otro ojo que no, y no quiere decir que hay un problema con los ojos, puede estar manteniendo esa posición porque quiere. La apariencia es distinta entre las especies. Esta foto enseña una cantidad distinta de ojos distintos dependiendo de las especies. Color, la forma, todo esto va a cambiar un poquito entre los animales, entre los loros. Cacatúas también tienen un dimorfismo que se puede ver que el animal es un macho o una hembra dependiendo del color del ojo. Por ejemplo, el macho es el de la izquierda, que tiene un ojo más oscuro, y la hembra es la de la derecha, que tiene un ojo más claro, marrón, y es normal que en las cacatúas se pueda identificar en la gran mayoría de ellas. Cacatúas negras igual que no, pero las blancas y rosas sí. También cambian con la edad. En loros gris, por ejemplo, lo de arriba es un animal joven, en que tiene un color un poco más verde oscuro, en cuanto que cuando son adultos ya tienen una color más amarilla. Entonces, un cambio que pasa cuando están maturando, cuando llegan a una edad adulta, cambian la color del ojo. Por eso, con problemas de ojos, las quejas más comunes que los dueños pueden decir es que hay un entrecejar de los ojos, que el animal está rascando el ojo, por ejemplo, o entonces un red eye, como una conjuntivitis, que el tejido alrededor del ojo está más irritado y que la gente se ve una color más roja. Y, por ejemplo, también un hinchazo que esté alrededor del ojo, que se va a enterar el dueño que pasa algo. La abulación, mira el ojo, mira la conjuntiva, mira si hay algún problema con eso. Enfermedades que son comunes que afecten el ojo. Empecemos con las infecciosas, bacteriana. Una que es muy importante es Chlamydia psittaci. Esa es una enfermedad que es zoonótica, se puede pasar a humanos. Y se llama también psittacosis, es otro nombre que se usa para la enfermedad en humanos. Esto es una presentación común, lo diría, en ninfas, por ejemplo, en que se ve una inflamación muy grande, la conjuntiva muy inflamada, pero puede pasar un montón de presentaciones distintas. Estos animales pueden tener inflamación de la conjuntiva, pueden tener una descarga del nariz, por ejemplo, diarrea, vómitos. Puede ser complicado identificar la causa o la enfermedad basada en un examen físico solo, pero si encuentran esto, es importante considerar la posibilidad de clamidia como una de las causas de enfermedad. La parte más complicada de testar para la clamidia, y muy rápidamente la pregunta a la doctora Miroslava, si cómo hacían para hacer el test, igual que se tienen que enviar afuera a Estados Unidos o a Canadá, y depende mucho del estado de la enfermedad. La enfermedad tiene dos distintos periodos. Tiene un periodo infeccioso en que el animal lo está liberando la bacteria que va a pasar a otros animales, o tiene un periodo en que se está reproduciendo dentro de su cuerpo. Entonces, dependiendo de lo que esté pasando, se puede hacer un swab del ojo, de la coana, que es la abertura del nariz para la cavidad oral, o de la cloaca, y es en la fase que esté secretando la bacteria. Y ahí se puede pillar con un PCR. Si el animal solo tiene la reproducción dentro del cuerpo, entonces necesita de una muestra de sangre que le va a identificar el organismo por una serología para identificar si pasa o no, si tiene elevación de las inmunoglobulinas que sugerían que tenía clamidia, ¿vale? Pero es una enfermedad que es importante tener en cuenta precisamente porque es una enfermedad zoonótica que puede pasar a humanos y puede afectar a humanos, y es algo que los médicos por veces no se enteran porque no es común, y si la gente no dice tengo un loro en casa, puede ser que no les ocurra que pase algo como clamidia. Micoplasma es otra enfermedad que posiblemente no lo identificamos tantas veces como deberíamos. Es una enfermedad que se puede parece muchísimo con clamidia y muchas veces lo tienen los dos, ¿vale? Y la respuesta al tratamiento que se hace para clamidia va a ser una respuesta también para el micoplasma. No lo cura, pero va a tener una mejoría después de recibir oxitetraciclinas o tetraciclina en general, y puede ser que sea una máscara un poco de lo que está pasando. Después, viral, no es que sea muy común de verlo en loros, pero también pasa. Poxvirus, en general, the dry form, la forma seca de poxvirus, en que tiene estos nódulos, por veces alrededor de los ojos. Esto se pasa en general con mosquitos que le van a picar y se pican donde no tiene plumas, y entonces será donde son las lesiones, ¿vale? Y es una cosa importante
tener esta consideración porque es una enfermedad que no es que se va a curar, no se trata la enfermedad, se mantiene el animal hasta que el virus se pierda y los nódulos se pierden, pero es algo que es importante mantener como una posibilidad, y aquí, solo para enseñar lo que estoy diciendo, es esta lesión aquí al lado del ojo, que es una lesión de poxvirus. Después, otras posibilidades serían entonces hipovitaminosis A, y esto tiene que ver con la alimentación, un poco como estamos hablando de los cuy, con la alimentación con semillas. Son alimentaciones muy pobres en vitaminas, incluso la vitamina A, y por veces animales tienen hipovitaminosis A. Entonces, esto pasa un montón de distintas presentaciones, hinchazos alrededor de los ojos, la coana, la apertura de la boca puede no tener las papillas formadas como deberían, porque hay un fallo de regeneración de los tejidos que no se mantiene, y por veces tiene este tipo de presentación, como lo pueden ver aquí en este loro gris. Úlceras corneales, no es que se pasen mucho, personalmente no lo veo muchas veces. Estos animales, cuando se están rascando y eso, mantienen muy bien el control de sus patas y de las uñas, no se rascan el ojo, pero por veces puede pasar. Y se trata como cualquier otro animal, con tratamientos tópicos, y por veces también se necesita de un tratamiento sistémico, pero en general similar. Después pueden tener cataratas, animales mayores, animales más viejos, en que desarrollan cataratas como cualquier otro. Se puede hacer cirugía también, un poco más complicada por el tamaño del ojo, pero es posible hacer cirugía si necesario. Por veces lo que se hace es poner una aguja y simplemente sacar con una aguja y una jeringa, sacar la catarata afuera sin tener que hacer una phacoemulsification. Otros que por veces se disimulan un poquito como una enfermedad ocular, pero que la verdad no son infecciones alrededor del ojo, periocular, que tiene que ver con una sinusitis. Es una infección o inflamación del sinus que está por detrás del ojo, y en un momento hablaremos un poquito más de esto. A ver, las orejas. Esto no es un loro de verdad, pero sería más sencillo si la oreja fuera así. Pero las orejas son muy pequeñas y están cubiertas de plumas. Para encontrar la oreja hay que tirar un poco las plumas alrededor, pero es una apertura pequeña por detrás del ojo, un poquito más abajo de lo que debería ser en un mamífero, pero se tiene que hacer un examen para buscar dónde están las orejas. En general no son visibles. Quejas comunes no hay muchas, es raro tener problemas de orejas en aves, pero los dueños por veces se lo están pasando la mano, por veces siente el oído, y entonces se siente un hueco, y eso sí es el problema que dicen, pero eso es normal que lo tenga ahí. Rascándose y secreciones tienen una posibilidad, y se debe evaluar el oído. Algunas enfermedades que pueden pasar, pero otra vez no son muy comunes, sería como una otitis, ¿vale? Y entonces tiene algo como esto, que tiene una secreción que le sale del oído, pero yo creo que ha tenido una, dos otitis en aves, es algo que es un poco raro que pase, pero puede pasar. También una cosa que por veces pasa es atresia oral, o sea, la oreja nunca se abre, ¿vale? El animal no tiene, el oído está cerrado todavía después de nacer. Esto puede ser normal dependiendo de la especie. Por ejemplo, a algunos guancaballos les lleva cerca de 23 días hasta que se abra el oído, y es normal que así lo sea, ¿vale? Pero es algo importante de buscar cuando se hace un examen físico, ver si las orejas están abiertas, y dependiendo de la especie, si es normal que estén abiertas o no. Entonces, infecciones raras, bacterias, se fueron otitis, parásitos. Esto yo nunca había escuchado de esto, lo he encontrado cuando estaba haciendo la charla, algo que ha pasado en Australia, en un lori, que es este parásito que, una vez más, nunca he visto, y creo que eso solo pasa en Australia, en que el animal tenía esta apariencia un poco más rara, y a mí me hace mucha gracia que se llama Quasimodo, la especie, y creo que tiene que ver con esa apariencia de la cabeza del animal, pero es algo que puede ser que sí. Y después viral también, poxvirus, me parece un poco raro que fuera a pasar las lesiones en el oído porque están cubiertas con las plumas, por eso los mosquitos no llegan a la piel, no deberían tener las lesiones en ese sitio, pero posiblemente sería una posibilidad. Y también otitis bacteriana podría ser secundaria a inmunosupresión por circovirus, Cytosine Beacon Feather Disease, bico de las plumas, la enfermedad de bico de las plumas, que es una enfermedad viral que hace inmunosupresión y muchísimo en loros gris. Esos animales están muy inmunosuprimidos. Ha tenido una vez uno que tenía 0 hidrofilos, no tenía ninguna célula blanca en la sangre. Como estamos hablando del nariz, del sinus, esto entonces es el infraorbital sinus.
Esta es una estructura enorme que se va desde el del bico, pasa por debajo del ojo, va por detrás del ojo, sigue para atrás. Y esto es un saco de aire que les permite mantener la presión en la cabeza distinta. Se permite al animal ser mucho más leve, que no tan pesado como si tuviera una estructura tensa. Y también hace efectos en términos de termorregulación de la cabeza. No está envuelta en la respiración, pero el aire pasa por esa área cuando se va a entrar después por la tráquea. El nariz es pequeño, casi siempre, y por veces puede estar cubierto por plumas. Eclectos es un animal, una especie que tiene siempre las plumas cubriendo el nariz, y para encontrar tiene que estar tirando un poco las plumas para el lado y se ve una narina muy pequeña, pero todavía lo tiene, pero son cubiertas por las plumas. Quejas comunes, en general, los dueños no se van a enterar que es un problema con el sinus. Pueden decir que le pasa algo con el ojo, algo alrededor del ojo, pero no te van a decir, vale, tiene una sinusitis o algo así. Pero puede decir que tiene una hinchazón periocular, algo como esto, en que esté tirando el ojo, igual desplazando un poco el ojo, porque el sinus sale por detrás del ojo. Y puede afectar el oído y el ojo también por la proximidad. Es importante evaluar la boca, la cavidad oral, el tejido periocular y el oído también. Enfermedades comunes, bacteriana, no es que haya una bacteria sola que se va a pasar, que pasa siempre la misma bacteria, no es muy común, pero una infección bacteriana puede pasar. Creo que más común sería fúngico, como aspergillosis, siendo el organismo más común de causar daño, y esto puede hacer mucha destrucción a la narina hasta el punto que esto se queda con esta posición en que se queda como medio destrozado, en que ha hecho mucho daño al nariz y se tiene como una abertura enorme. Por veces pasa junto con un ginolit, que es una acumulación de debris dentro de la narina y se queda como una piedra de trozos que sale de la secreción del nariz también. Neoplástico puede pasar también, y para enseñar un poco eso, ha sido un guacamayo que nos viene, que tenía una masa por delante del ojo, no le imaginé que iba a ser tan malo con todo esto, porque es enorme, y este animal lo que tenía era una sinusitis por un squamous cell carcinoma, el tejido, la piel tenía un squamous cell, y pues por debajo tenía una infección por staphylococcus secundaria al tumor. Pero no es muy normal que llegue a este punto, porque esto es de verdad, ese animal tenía una masa enorme alrededor del sinus. Hipervitaminosis A también es una posibilidad que pueda hacer daño al sinus. El animal no genera el tejido tan bien como debería y haciendo daño por una razón de no tener vitamina A que llegue. La boca y el bico puede hacer mucho daño, para empezar. Esos animales tienen una fuerza brutal, pueden quebrar nueces solo con el bico. A mí me encantan Black Palm Cockatoos. Este animal tiene una lengua que trabaja como si fuera un pulgar, que lo tira como un dedo, lo consigue sacar las cosas de adentro, tiene una fuerza del bico muy impresionante. En general, porque vale mucha pasta, los dueños en general son muy atenciosos con el animal y son animales muy amistosos. ¿Alguien sabe cuánto puede valer uno de esos animales? ¿Cuánto? 40.000, algo por ahí, sí. Depende un poco de dónde viene y depende un poco de la isla donde viene, pero una Goliath puede ser $40.000. Es mucho dinero que valen esos animales y la verdad es que son muy interesantes, pero no se ven muchos. Anatomía es muy compleja, la capacidad de mover el bico es muy difícil de evaluar, tiene un montón de huesos distintos, hay 8 huesos de cada lado del cráneo envueltos en mover solo el bico de arriba. Por eso es muy complejo entender lo que está pasando y algo que ha sido danoso. Y solo para enseñar un poco la estructura ósea, hay un montón de huesos distintos que están envueltos en el movimiento del bico. Cosas comunes, quejas comunes por este crecimiento excesivo y anormal. Por eso, mirando estos dibujos, este es normal. Esto sería un scissor beak, en que el bico de arriba y lo de abajo no están en la posición correcta, se gira un poco al lado como si fueran unas tijeras. Un overgrowth, un crecimiento excesivo, algo como esto, o un prognatismo, en que hay un crecimiento del bico de abajo que no se encaja bien en el bico de arriba. La evaluación, examinación oral, evaluar el movimiento sería importante, ¿vale? Entonces, un poco lo que se puede hacer cuando pasa algo así de ese estilo. Si hay un scissor beak en que se tiene una estructura, el bico de arriba no se encaja en el bico de abajo, hay que intentar cambiar la dirección del bico. Esto se puede hacer en animales jóvenes, animales adultos que estén cejados todo su crecimiento,
no creo que va a ser posible hacerlo, ¿vale? Pero por veces lo que se puede hacer es poner un pin que entra por dentro del sinus de un lado al otro, después en la punta, y se empieza poniendo presión para que el bico se gire a la dirección que se quiere. Esto es un poco agresivo, yo personalmente no me gusta mucho hacer esto, y hay otra opción mejor, personalmente, en que si el animal es joven todavía, tiene el bico que está desviado y después se empieza poniendo un acrílico en que se hace la presión para que se crezca un poquito, se tira un poco para el lado, se vuelve a poner un poco más de acrílico, se sigue tirando para el otro lado hasta que el crecimiento haga una corrección. Algo será siempre un poco distinto de normal. El animal no va a estar perfecto, no va a ser normal una vez más, porque hay una destrucción ya para empezar, pero se puede corregir hasta un cierto punto si se hace estos cambios. Una razón también que pasa mucho esto es los dueños, los criaderos, cuando están alimentando a los animales, una persona tiene el hábito de hacer siempre el tube feeding, cuando se pone el tubo para alimentarlos, siempre en la misma dirección. Hay un costumbre que puedes tirarlo un poquito para la izquierda y tal, ser siempre la misma persona, lo haces siempre igual de una manera y lo estás tirando el bico, tirando, y esto empieza haciendo daño hasta que el bico se mueve fuera de la posición normal y se crece en esa dirección. Esto puede ser una consecuencia de la persona que lo está alimentando, la manera como lo hace, ¿vale? Es algo que es importante que los dueños lo sepan y que van cambiando un poquito cómo lo hacen. Después, si hay un overgrowth, un crecimiento excesivo, en general se usa Dremels para hacer la corrección. El ideal es que intentar hacer la corrección hasta que llegue al punto normal para la especie, ¿vale? Esto puede ser complicado, los crecimientos pueden ser muy excesivos y eso no es una cosa que se resuelve con un solo tratamiento en general. Se tiene que hacer veces 50, un poco como los dientes de conejos, por veces se coges una vez, se viene otra vez y se hace una vez, muchas veces hasta se coge normal. Hay que tener en cuenta que la punta del bico tiene receptores de dolor y de tacto. Si se corta demasiado el bico, puede hacer mucho daño y va a hacer el dolor, igual que hay que hacerlo despacio y no hacer demasiado, ¿vale? En situaciones de prognatismo, lo que pasa es que el bico de abajo está creciendo para delante del bico de arriba, ¿vale? Entonces, lo que se hay que forzar es que forzar el bico de arriba para que cubra el otro. Muchas veces lo que se hace es poner un trocito de alambre aquí, después se pone un acrílico por encima. La idea es que el alambre va a aumentar la superficie de contacto entre el bico y el acrílico, y entonces el acrílico después tiene la forma que se quiere para que el bico crezca en esa dirección. ¿Vale? ¿Hace sentido lo que se...? ¿Sí? ¿El qué, perdona? Sí, la parte de arriba tiene que ir por encima del otro, con el acrílico por esa dirección, sí. Vale, una información que esto ayuda es este artículo que ha salido que revisa un poco todas esas opciones de cómo corregir el bico, publicado por Schnellbacher hace un par de años, y tiene información muy útil en relación a cómo hacer la corrección de los bicos. Por veces, trauma también puede pasar, y esto puede pasar porque un otro loro le coge el bico. En general pasa cuando el más grande pega al más pequeño, porque va a tener mucha más fuerza, y por ejemplo, cacatúes tienen una fuerza de bico impresionante y se lo puede sacar el bico a otro animal más pequeño muy fácil. Por veces le hacen daño en parte de la estructura que está creciendo, pero no le sacan el bico completo. La verdad es que muchos de ellos creen que lo pasan mucho mejor, se pierden el bico completo, porque aprenden un poco cómo comer y puede ser que le tengas que dar una comida más húmeda, más blanda, y el animal se va con una cuchara, más o menos, sacando un poquito de la comida, igual que llega un punto que esos animales consiguen comer hasta semillas, y los pegan con la lengua, se quebran contra la punta de tejido que está ahí, quebran las semillas y lo comen igual, ¿vale? Por eso, no es una sentencia de muerte cuando pierde el bico. Esos animales muchas veces se adaptan y aprenden cómo comer. Hay que tener en cuenta que este bico no tiene nada que va contra, entonces va a hacer un sobrecrecimiento, entonces hay que hacer correcciones del bico regulares para el resto de su vida. Por eso es una dedicación que los dueños tienen que tener, porque eso no va a cambiar de ahí para adelante. En una situación en que el animal no puede cerrar el bico, esta foto, la verdad es que probablemente no tiene un problema, simplemente está abriendo la boca, pero solo para enseñar un poco por veces cómo se parecen, es que no consiguen cerrarlo, ¿vale? Y esto muchas veces tiene que ver con luxaciones o subluxaciones de los huesos que están envueltos en el movimiento, ¿vale? En situaciones normales, el quadrate bone va a tirar el bico de arriba y que se mueve una articulación en la punta del cráneo con el bico.
puede ser que te pase una subluxación en que sea un movimiento, entonces esto no se puede mover en la dirección correcta. Lo mismo pasa con el palatino, en que puede tener una luxación en que se salga de la posición normal y no puede tirar el bico para abajo, ¿vale? En esas situaciones, el animal no puede tirar el bico atrás, entonces se queda con el bico hiperextenso y hay una necesidad de manualmente poner en la posición. La técnica es un poco rara, pero es poner un pin, una aguja, dentro del palatino y después tirarlo para abajo, bajo anestesia. No lo hago esto con animal despierto, por una razón de seguridad para vosotros también. Pero tiene que ser tirar para abajo para que el movimiento del bico pueda volver a normalidad, ¿vale? Muchas veces sí que puede pasar lo mismo y puede ser que tenga que hacer este tratamiento más de una vez. Vale, nódulos linfáticos. ¿Qué creen? ¿Que es muy común encontrar problemas con los nódulos linfáticos en una ave? La razón por qué no es muy normal es porque no los tiene. El tiene tejido linfático, pero no tiene un nódulo como un mamífero va a tener, ¿vale? Excepciones tenían la bursa de Fabricius, que es un tejido linfático, pero no es un nódulo igual. Pero es una cosa que no es normal que los dueños se vayan a enterar. Por veces pueden desarrollar linfoma también, pero en general afecta otros tejidos, como por ejemplo el tejido gastrointestinal, los intestinos, el estómago, el hígado muchas veces ha afectado, la cavidad nasal, por ejemplo, y lo que se hace muchas veces es citología y histopatología del hígado para buscar evidencias de linfoma que sea sugestivo con estos exámenes complementarios. Cavidad celómica, entonces, no tiene diafragma, la cavidad torácica y abdominal está toda junta, por eso tiene una cavidad sola. Aquí lo pongo todo que está dentro de la cavidad celómica, que se tiene que evaluar y cómo se lo puede hacer. Y eso contiene todos los órganos que tiene. Empezando con el corazón, una cosa que es impresionante, una ave puede estar parada, calmita y tiene un latido del corazón de 200, 250 batimientos por minuto, lo que es normal. Empiezan volando y pueden subir 800, 900, 1000 y esos son animales que te pueden durar 45 años, 50 años. Nosotros latimos del corazón mucho menos y no aguantamos tanto como aguantan ellos. Es impresionante la capacidad que el corazón de una ave tiene para aguantar con la demanda del cuerpo, es muy impresionante. Hay muchas características típicas de las aves que no tienen los mamíferos o algo que sean distintos. Lo que quería decir que es más importante, creo, es que tiene la válvula del atrioventricular derecha es muscular, ¿vale? Entonces lo que pasa es que el corazón no tiene una válvula, es una separada, es una extensión del músculo del corazón, ¿vale? Entonces que cierra el atrioventricular. Como esto, si hay un aumento del sangre que va a pasar, lo que pasa es que hay un desplazamiento, porque el corazón se crece un poco de tamaño, se mueve, pero la válvula no se crece. Entonces hay un trozo que no cierra y se empieza a tener reflujo del sangre, ¿vale? Y es por esta razón que es muy normal que desarrollen insuficiencia cardíaca derecha, porque el sangre la válvula no cierra completamente, entonces hay un movimiento para atrás y para adelante del sangre. Y esto va a llevar a que el corazón se empiece a desplazar, se quede más grande y va a tener la congestión. Esto pasa mucho en pollos, porque son animales, galinas, yo sigo diciendo pollos porque quiero decir galinas. Las galinas de producción son animales que crecen muchísimo, tienen mucha carne, mucho músculo, tienen muchísimo sangre, entonces el sangre que llega al corazón es una cantidad brutal. Entonces, los animales que son de crecimiento muy rápido, es normal que tengan un fallo cardíaco y se mueren por problemas cardíacos. Hay un estudio hecho en Noruega en que estaban mirando a todos los animales que llegaban a un matadero de galinas y estaban viendo los animales que se habían muerto en el camión de transporte. 70% de todos los animales que se murieron en el camión eran animales con insuficiencia cardíaca por este problema de la derecha en que el corazón no aguantaba con todo el estrés que tiene cuando se está moviendo y la cantidad de sangre que llegaba los mataba con el transporte. Quejas comunes, letárgico, intolerancia al ejercicio, que no es algo que los dueños por veces lo hacen mucho. Son animales que están en una jaula pequeña, el ejercicio que hacen es cambiar del palo de arriba para abajo, por eso el ejercicio no es una demanda muy grande, puede ser que no se enteren, pero animales que estén volando puede ser que se note un poco esto. Síncopes, incautación, yo quiero decir seizure con esto, y cojera también. Cojera es algo que puede ser que pase un poco por arteriosclerosis, como hablamos en un momento.
Evaluación, escuchar el corazón. Lo que pasa es que un corazón que late tantas veces, tan rápido, es muy difícil identificar problemas en el corazón, pero por veces sí se puede escuchar variaciones en el ritmo cardíaco, alguna indicación de enfermedad. Imagen puede ser que necesario, radiografía, CT, ecocardiografía y electrocardiografía también sería importante. Las causas más comunes. Arteriosclerosis es una enfermedad muy importante en loros. Hay muchos estudios que han sido hechos y un estudio muy grande con casi 7.000 animales que se han revisado en necropsia. Lo más común entre los animales es que iban a ser animales mayores, cuanto más viejos, más probable es que tengan esta enfermedad. Hembras más que los machos, esto puede pasar un poco por la reproducción. Ellos cuando están produciendo huevos hay que sacar mucha más proteína, mucha más grasa en circulación para poner el huevo, entonces esto va a subir la cantidad de grasa que hay en sangre y esto puede hacer daño en otras situaciones, en otros órganos. Loros gris, ninfas y amazonas eran los animales que tenían más problemas y en comparación, por ejemplo, con guacamayos y con guacamayos, creo que era lo otro que decían, que no es tan probable en guacamayos, pero pasa mucho en estas. Dietas con grasa, semillas, productos animales, será una de las razones por qué tiene tanta grasa, tanto problema con la aterosclerosis y por qué lo pone tan común. Hay un estudio en que estaban induciendo aterosclerosis en Quaker Parrots y con alimentación con 2% de colesterol, esos animales desarrollaban aterosclerosis en 3 meses, ¿vale? Y colesterol, 2% no es muy alto, si los animales están comiendo grasa animal, puede ser que tengan un problema con la aterosclerosis por esa razón. Pasando entonces a los pulmones y sacos aéreos. La respiración de una ave es muy distinta de un mamífero, no es tan sencilla como aire entra, se va al pulmón y vuelve a salir, es un poco más complejo que esto, ¿vale? Hay 9 sacos aéreos en general, esto cambia con las especies, pero en general el número más común sería 9, en que hay uno que es singular, que es el intraclavicular, el par que es de cervicales, torácicos craneales, torácicos caudales y abdominales. Los pulmones son 2 y estos son los órganos que están envueltos en la transformación del aire entre el sangre y el aire, el oxígeno entre el sangre y el aire. Por eso, los sacos aéreos no están envueltos en eso. Es un poco más complejo que lo que estoy poniendo aquí, pero para hacerlo más sencillo, el aire viene de afuera, se va por la tráquea, se va para los sacos aéreos de atrás, que será el torácico caudal y abdominal. Algún aire se va directamente a los pulmones, pero la gran mayoría del aire se va directamente a los sacos aéreos. Después, la inspiración mueve el aire de los sacos aéreos caudales en dirección a los craneales. En ese momento pasa por los pulmones y hay un cambio de oxígeno entre el sangre y el aire. Se mueve para los sacos aéreos craneales, que son los cervicales, torácicos craneales e intraclavicular, y después se va afuera, ¿vale? Esto es útil para una ave porque se queda muy menos densa, el animal no es tan pesado y se puede volar, por ejemplo. Le da una capacidad respiratoria mucho mejor porque el animal tiene siempre oxígeno limpio pasando por los pulmones, no hay un movimiento para atrás y para adelante, y lo hace mucho más eficaz la capacidad de cambiar el oxígeno entre los órganos. Quejas comunes, aumento de esfuerzo y tasa respiratoria. Los dueños se pueden enterar que está respirando más fuerte. Algo también que por veces dice es que la cola se mueve un poco más fuerte también, porque el animal está intentando respirar mejor, entonces tiene que hacer más esfuerzo y la cola se mueve un poquito más. Cambio de voz, esto es cuando tiene algo afectando a la syrinx, que es la estructura al final de la tráquea, en que hacen la producción de la voz. Si algo pasa en esa estructura que le afecta la capacidad de producir su voz, puede haber ese cambio de voz, y esto por veces los dueños dicen, él cantaba con un silbar muy alto y ahora está un poco más bajo, y esas son indicaciones que los dueños pueden tener. Intolerancia al ejercicio, esto otra vez un loro no es un animal que va a estar volando mucho, por eso puede ser que los dueños no se enteren, pero pasa más con las rapaces de cetrería, que los cetreros pueden decir, mira, ese animal no está volando tanto como antes y puede pasar por un problema respiratorio. El movimiento de la cola, y después hay que auscultar los pulmones en sacos aéreos. Imagen en endoscopía pueden ser necesarios para evaluar lo que está pasando. Las causas más comunes, un efecto de masa, o sea, algo que esté desplazando los órganos de la cavidad celómica, puede estar haciendo presión en el saco aéreo. El saco aéreo va a ser estas estructuras que son negras, que solo tienen aire. El pulmón se queda un poco más adelante y no se ve muy bien en esta foto.
Pero si pasa algo como un huevo que esté dentro del cuerpo, está desplazando los órganos, hacen presión contra el saco aéreo y ese animal no puede respirar tan bien porque no puede tirar tanto aire adentro. Es lo mismo que con nosotros, si alguien me está haciendo presión sobre mi pecho cuando estoy intentando respirar, no puedo mover tanto aire dentro del tórax, por eso voy a tener un poco más de dificultades respirando. Celomitis, una inflamación del xilem, acumulación de fluido, de inflamación, muchas veces porque hay un huevo que esté atrapado ahí o un folículo que se cae y se cae como, se hace como una mezcla de la yema con los órganos. Organomegaly, por veces si hay un aumento muy grande de la talla del hígado, por ejemplo, se desplazan los órganos haciendo presión en los sacos aéreos y no deja al animal respirar bien. Y neoplasia por las mismas razones. Infección fúngica por aspergillus también es otra posibilidad y hablaremos de eso en un momento. Solo para enseñar un poco un tamaño de un huevo. Esto es un kiwi, que es una ave de Nueva Zelanda, y tiene el ratio de huevo para cuerpo más grande de todas las aves. Esto, para dar una idea, es un huevo de avestruz. El kiwi, que es un animal como así de grande, tiene un huevo que es del mismo tamaño. Esto es enorme, no sé cómo pueden respirar, pero solo para enseñar cómo el tamaño del huevo dentro del cuerpo es impresionante. Por esa razón, cuando tienen huevos, es normal que tengan un problema con la respiración. Un ejemplo de un tumor del ovario en una galina. Este animal, no, estoy hablando esto ayer con un doctor de mis aves, que yo veo muchas galinas. La gente de Estados Unidos está un poco loca con las galinas. Yo igual que veo 5 galinas por semana, en media creo. Y algunos que nacen mucho y mejor, me parece muy bien. Y este es un CT que habíamos hecho de un animal que tenía una celomitis, tiene una acumulación de fluido dentro de la cavidad abdominal. Y cuando habíamos hecho el CT, toda esta estructura aquí es el ovario que tiene un tumor. Se puede ver un folículo muy grande. Esto está haciendo presión sobre el corazón, que está muy pequeño porque tiene toda la presión de los otros órganos sobre esto. Y este animal no podría respirar casi nada porque casi no tiene sacos aéreos disponibles. Aspergillosis, una foto con el aspergillus, con el hongo creciendo dentro del saco aéreo, como lo pueden ver aquí. Y aspergillosis es algo que es importante. Se causa por muchas especies de aspergillus. Puede ser que la más importante sea Aspergillus fumigatus, es lo más común, pero hay otras que pueden pasar también. El diagnóstico necesita de imagen, por lo menos, para ver si se identifica la presencia de una enfermedad de los sacos aéreos o del pulmón. Esta es una foto de una águila calva que tenía una ersacculitis, una inflamación del saco aéreo, en que se puede ver perfectamente la pared del saco aéreo, que no es normal que se identifique tan bien. Y esto se veía porque tenía la pared del saco aéreo estaba mucho más gruesa, más thickened, entonces se puede identificar mucho mejor porque tenía aspergillus ahí adentro. Endoscopía es necesario muchas veces para sacar muestras, para identificar el problema. Y cuando se hace endoscopía, igual se debe hacer endoscopía de la tráquea, porque por veces tiene un granuloma de aspergillus en la tráquea, en que los animales no pueden respirar, el aire no puede pasar, ¿vale? Y esto, muchas veces lo que pasa es un animal que está bien y de un momento no consigue respirar porque tiene una obstrucción de la tráquea que le cubre totalmente. Y sin hacer la endoscopia no se va a poder identificar esto y es necesario por veces tirar trozos del material de ahí para que el animal se pueda respirar mejor y empezar con el tratamiento después. Identificación, el diagnóstico definitivo sería la identificación de fungos, de aspergillus, de un saco aéreo, de los pulmones, de una área que no debería tener hongos. Si se identifica el cultivo, la identificación del hongo, entonces eso es lo que está pasando. Tratamientos: hidroconazol, voriconazol, terbinafina, anfotericina B son los más comunes. Hidroconazol, personalmente, no sé si vosotros tienen una opinión distinta, no creo que funcione muy bien actualmente. En general, cuando lo hago hidroconazol con terbinafina para mejorar un poco el efecto de las drogas. Hidroconazol solo en ese momento no es muy eficaz. Voriconazol es mucho mejor, pero también es mucho más caro, ¿vale? Si lo compras el producto humano para niños, pediátrico, una botella de 60 mililitros, creo, vale algo alrededor de $1000. Es muy caro, pero se puede conseguir compounded, dependiendo de una farmacia que lo mezcle el producto crudo, lo mezcla en un líquido y después sale mucho más barato, ¿vale?
Yo no haría lo mismo con el itraconazol. Hay varios estudios, incluso en pingüinos y en gatos, en que ha enseñado que el itraconazol que se compra de una farmacia, no el producto oficial, no funciona. Se le falta algo en la mezcla en que no deja que la droga sea absorbida como debería y el efecto no será lo mismo. Por eso es importante con el itraconazol utilizar el itrafungol, como se el nombre aquí de itraconazol, no sé cómo. Sporanox, vale. El Sporanox sería otra opción también, ¿vale? Y último, hablando de loros, itraconazol se dice que es tóxico en loros gris. La verdad es que yo solo tenía un caso hace un par de meses en que se le había dado una dosis de 10 miligramos kilo 2 veces al día de itraconazol y el animal estaba bien en viernes y en lunes ya estaba botando, no estaba comiendo, teniendo un montón de problemas gastrointestinales. Se ha parado el itraconazol y el animal se recuperó pasado un rato. La dosis de itraconazol en loros gris específicamente es mucho más baja, es 2,5 miligramos una vez al día y igual que es mejor que no se use esta droga en loros gris porque la toxicidad es probable. La cloaca es una estructura común donde termina el sistema gastrointestinal, urinario y reproductivo. O sea, es donde va a terminar todo y entonces cuando pasa un problema es difícil identificar dónde viene el problema. Quejas comunes, dispnea, distensión celómica, poliuria, prolapso de la cloaca, son cosas comunes que los dueños se enteran. Evaluación de orina, sistema respiratorio y cloaca, porque un problema de respiración puede hacer daños, cambiar con el movimiento de la cloaca y por veces tirando algo por ahí. Causas comunes, distosia, egg-related coelomitis, eso entonces una inflamación del coelom, enfermedad renal, neoplástico, por ejemplo, y prolapso cloacal también. Pero empezando por enseñar cómo es la defecación normal de una ave, ¿vale? Entonces hay tres componentes a esto. Tiene la orina, que es líquida, y aquí se puede ver que tiene una color un poco más oscura en el papiel. Las heces, que es la estructura de las heces normales, y después tiene los uratos, que van a ser esta estructura blanca por encima de las heces o mezclada con las heces, ¿vale? Es así que debería parecer. Una situación de un prolapso en que tiene una estructura que está saliendo por la cloaca. En general, yo antes había hablado con las tortugas que tienen el phallus. Loros no lo tiene, con la excepción del Vasa parrot. Es una especie específica que tiene un phallus, ningún otro loro lo tiene. Por eso cuando hay un prolapso de la cloaca no puede ser un phallus, a menos que sea un Vasa parrot, pero eso va a ser un poco raro. En general será entonces intestinal, la cloaca que esté saliendo, y esto puede pasar por un montón de razones distintas, desde problemas psicológicos, el animal puede estar haciendo un acto reproductivo para con el dueño en que está tirando la cloaca y eso puede llegar a un punto en que se esté expuesta y se queda expuesta. Puede ser un huevo que está intentando pasar un huevo, entonces hace presión y se prolapsa la cloaca. Hay un montón de razones que puede pasar eso. Es importante saber lo que está pasando antes de intentar resolver, pero si hay que resolverlo, muchas veces lo que se hace es poner suturas verticales, reduciendo el tamaño de la vent, de la abertura de la cloaca, para que no se pueda tirar nada afuera, para que no pueda hacer el prolapso. Es importante que se ponen estas suturas que no deja que si el prolapso pasa, que el animal pueda volver a tirarlo, y igual que puede defecar sin tener problemas con la estructura en esa posición. Se tiene que dejar un espacio suficiente para que las heces puedan pasar sin hacer daño. Otra posibilidad, se pasa esto es una ventoplasty, es un cambio de la forma de la vent, que es la apertura de la cloaca, y otra posibilidad es un coecopexia, en que se está poniendo la cloaca contra la pared del abdomen y después se pone suturas por ahí. Esto puede hacer algunos daños. Si se hace a las ciegas, no se ve dónde está poniendo las suturas, puede ser que se coja un ureter, un intestino, por eso es un poco más peligroso porque se hace esta cirugía, o entonces se puede hacer con un proceso quirúrgico en que se abre la cavidad abdominal, celómica, se ve dónde está la estructura y se sutura con visibilidad de lo que se está haciendo. Gastrointestinal. Quejas comunes, diarrea, semillas no digeridas, regurgitación y vómito son cosas que son más o menos comunes que los loros lo hacen. Hay que mirar las heces, hacer citologías del buche y de las heces, se puede pasar una inflamación, una infección del buche o del intestino, y también imagen y contraste.
Causas comunes, infeccioso, bacteriano, Mycobacterium es uno que siempre hay que tener en consideración. No sé si vosotros veis mucho Mycobacterium por aquí, pero esto puede, que lo sabemos, por lo menos. Vale, no es común, pero puede ser que no se ha identificado como debería. Y lo que pasa es que el Mycobacterium va a afectar muchas estructuras distintas del cuerpo, incluso el intestino. Como pueden ver la apariencia de esta foto, este animal va a tener una dificultad muy grande hacia la digestión de la comida y puede tener cambios a las heces que no las dejan separarse normales. Algo importante aquí también, el Mycobacterium de una ave transmitida a humano es una hipotética zoonosis, una zoonosis que se sospecha que puede pasar, pero nunca ha sido reportado. Una ave que tenga el Mycobacterium que la ha pasado a humano, esto no está reportado de verdad, ¿vale? Es algo que se sospecha que puede pasar y sin duda es algo que se tiene que decir a los dueños, que ese animal tiene una infección que es potencialmente zoonótica, pero decir que ese animal tiene que ser eutanasiado porque tiene Mycobacterium y vosotros buena pila del Mycobacterium no es verdad, ¿vale? Hay que poner una manera que el dueño tiene que saber el riesgo, pero no quiere decir que ese animal tiene que ser eutanasiado por esa razón. Hay un caso de un conjunto de palomas que tenía Mycobacterium y un conejo que vivía por debajo de las palomas que ha pillado el Mycobacterium. Es la única transmisión de aves a un mamífero que está reportada, que lo sepa, de aves a humanos no está reportado. De humanos a aves sí que está reportado. Human tuberculosis, tuberculosis humana, sí que puede pasar a aves y en general son estructuras de la piel que se quedan unos nódulos, unos crecimientos, que es donde los dueños dan besos al animal y se pasa la enfermedad ahí y tiene entonces unas estructuras que le salen de la cara por esa razón, ¿vale? Parásitos, por ver si les pasa, no como cualquier otro, hay que identificar el tipo de parásito, hay que dar el tratamiento que debería ser de acuerdo con lo que tiene. Después, viral, yo pongo un punto de cuestión ahí, no es que tenga dudas que pase algo con bornavirus, la sospecha es que hay un virus asociado con una enfermedad del proventrículo y hay evidencias científicas sugiriendo esto, pero hay mucho que creo que no se sabe y puede ser que no sea solo el bornavirus, puede haber una mezcla de otros factores, ¿vale? Esta situación, lo que pasa, para enseñar una foto, es que se puede tener una dilatación del proventrículo que se queda enorme y este animal tiene dificultades en digerir, no puede digerir la comida como debería, las heces muchas veces tienen semillas que no están digeridas por esa razón y esto que está pasando es una inflamación de los nervios, del intestino y del estómago que no nos permite hacer la digestión como debería porque no puede contraer el proventrículo, ¿vale? Hace unos años se ha identificado un bornavirus que está asociado con estos animales que tenían PDD, la enfermedad, tenían el bornavirus. Ahora, hay animales que tienen bornavirus que no tienen PDD. Hay animales que tienen PDD que no tienen bornavirus. Hay animales que no tienen ninguno de ellos o que tienen los dos. Eso puede pasar, ¿vale? Hacer un test de bornavirus que sea positivo y decir ese animal va a morir porque tiene PDD, eso no es verdad. Hay muchos casos de animales que tienen PDD pero que no tienen el bornavirus y al revés también pasa. Y hay que buscar los señales que sugieren que hay un problema, ¿vale? Por encima de eso, ni todo que tiene una dilatación del proventrículo va a ser PDD, ¿vale? Este animal, la verdad, lo que tenía es una estructura en el proventrículo, que era un absceso por hongos, que le estaba haciendo una compresión del ventrículo, que no le dejaba el proventrículo vaciar para atrás, ¿vale? Y por eso tenía una dilatación brutal. Esto, la sospecha inicial ha sido PDD, pero al final no ha sido esa la causa de la enfermedad. Neoplástico también puede pasar, por veces el linfoma intestinal puede pasar también, y nutricional de los animales no tienen una alimentación adecuada para la especie. Otras cosas que pueden pasar, una enfermedad hepática muchas veces tiene una apariencia como esta. La orina se queda un poco más verde y las heces son muy verdes y tiene que ver con daño hepático que esté pasando por otras razones, sea clamidia, que sea una enfermedad, una infección, un tumor, puede haber cambios y puede cambiar también la calidad de las heces por haber una dificultad de digerir la comida como debería. Músculo esquelético, quejas comunes sería cojera usando solo una pierna, wing droop también, si el animal está dejando la ala cayendo, no volando, sacando plumas, por ejemplo, y la evaluación para una razón de músculo esquelético, los huesos deben ser palpados, a veces hay una fractura o algo así. Causas comunes, entonces, fracturas y luxaciones, es algo que se puede pasar, no es que sea muy común.
Bumblefoot es pododermatitis, una inflamación de la superficie del pie, de la piel del pie, en que el animal no va a estar usando las piernas porque le duele, tiene una infección, tiene inflamación, entonces va a tener que coger por esa razón. Neoplástico, pasa mucho con los periquitos que tengan tumores del riñón, y como el nervio ciático está justo al lado de los riñones, le hace presión y igual que la inflamación y el tumor puede ocupar el nervio ciático y no le deja mover la pata como debería. Entonces animales no usan la pata derecha o izquierda, dependiendo de dónde está afectado, y pasa muchas veces que tienen problemas de caminar por esa razón. Puede ser también un tumor testicular o un tumor ovárico que esté haciendo daño al ciático también. Después, cardíaco, cuando se tiene una estructura, un problema de arteriosclerosis, por ejemplo, en que las venas de la pierna están cejadas por la arteriosclerosis, el sangre no se llega a esa área y el animal no puede mover la pata normal, casi como una trombosis, en que no le deja que el sangre llegue ahí, y puede ser la razón porque el animal no está moviendo las patas como debería. Intugumento, sacando plumas, por ejemplo, hiperkeratosis del intugumento, de la piel en otras áreas, masas, algo que los dueños por veces se enteran. Hay que evaluar la piel, por veces con rascados y con exámenes dermatológicos, y evaluar las plumas también. Vale, comportamental, y esto aquí es algo importante porque hablamos siempre de feather picking, de la destrucción de las plumas y todo eso. Y esto puede ser algo que tenga que ver con el comportamiento, incluso reproductivo. Esos animales que deberían empezar reproduciendo a 1 año, 2 años, dependiendo de la especie, un guacamayo posiblemente 7 años. Y esos animales voy a intentar reproducir con alguien y todo lo que ve es una persona. Entonces atrae a la persona, intenta hacer la reproducción, no la puede, y esto puede llevar a cambios comportamentales en que el animal empieza sacando las plumas por un estrés asociado con eso. Después, infeccioso bacteriano, por ejemplo, una infección de la piel, como aquí tiene, esto es un Staphylococcus infection que está haciendo daño, está haciendo una dermatitis, el animal empieza sacando las plumas, tiene todo este dolor asociado con esto, puede sacar plumas, puede tener cambios a la piel, en las plumas por esta razón. Viral, como habíamos dicho, el PBFD es una enfermedad que yo personalmente no la veo mucho. ¿Creo que vosotros todavía ven algún PBFD aquí o no? No mucho, ok. Vale, perfecto, mejor entonces. Es una enfermedad que es un virus que hace muchos daños al bico y la pluma. Depende si es un loro gris, es una cacatúa, depende un poco de la especie, cuántos son afectados. Pero estos animales tienen problemas de crecimiento de las plumas y problemas con el bico también. Parásitos puede pasar mucho en periquitos. Muchas veces tiene Cnemidococcus, en que se quedan con estos crecimientos de la queratina alrededor del nariz. Y ese es un parásito que está haciendo huecos alrededor, que está haciendo un burring en que va a poner el parásito más a fondo, y entonces se queda con una hiperkeratosis y se puede emparecer con esto. Neoplástico, le he puesto un question mark solo porque xantomas no son tumores de verdad, son cambios abnormales, pero no es un tumor, igual que ponen tumores de la piel también, pero un xantoma es un poco distinto, no es una acumulación de grasa dentro de los macrófagos, por eso no es un tumor de verdad. Después otras serían quistes de plumas, como aquí tienes en un budgie, en que la pluma no se crece normal, se queda un quiste y va a tener cambios a la piel que tiene como nódulos por el cuerpo. Para terminar, el examen neurológico puede ser que sea difícil de hacerlo. Hacer un examen neurológico como se hace en un pejo y que se da cuenta el animal, un guacamayo que no esté muy contento que esté manipulado, pues pegando a la gente, todo eso se torna muy complicado porque es hacer un examen neurológico. Pero se puede hacer una observación a distancia y también hacer con que el animal se suba a la mano, y depende un poco del hábito que el animal tiene de subir a la mano o no. Quejas comunes, cayendo de la perca, seizure, incoordinación, hay que evaluar la locomoción y posiblemente fracturas, es algo también que puede pasar. Aquí, obviamente, no es un loro, pero no tenía fotos de un loro con intoxicación por plomo. Esto es una águila calva, que son muy susceptibles a intoxicación por plomo, pero la apariencia de un loro muchas veces se parece con los rapaces. Y lo que pasa con los animales es que tiene una alimentación que en general está afectada, pero por veces puede estar muy normales. Tiene una incapacidad de controlar el movimiento de las piernas, no se pueden mantener de pie, y es relativamente común para esos animales tener problemas con plomo o zinc. Me ha pasado una vez que tenía un dueño que me trae un guacamayo que estaba en el fondo de la jaula, todavía despierto, te miraba, se movía la cabeza, pero no podía mover el cuerpo.
Y le ha dicho, mira, y este tío tenía el animal, le abría la puerta por la mañana, se volaba afuera y cuando quería volver, venía a la puerta, gritaba, el tío le abría la puerta y entraba en la casa. Y le ha dicho, mira, con ese historial que tienes, todo es posible con ese animal todo le puede pasar. Pero le ha dicho, pero intoxicación por plomo sería algo muy significativo. Y dice, ¿qué puede pasar con eso? Y digo, se está comiendo plomo, se queda intoxicado, va a tener todos los problemas neurológicos después. Me dice, vamos con eso, porque la ha pillado comiendo una batería de coche en el otro día. Y yo, vale, puede ser que sí. La habíamos sacado un rayos y el animal tenía trozos de metal en el estómago y era una intoxicación por plomo. Y aquí para enseñar un poco cómo se parece, aquí tiene, ese animal se ha tragado trozos de metal, de verdad, pero por veces es solo partículas pequeñas de un metal que se ha comido y se queda en el estómago y pasa la infección. Esto tiene que ser ingerido. Alguien que pega un tiro a una ave o a cualquier animal, eso no va a tener intoxicación por plomo, ¿vale? Va a tener otros problemas con el plomo, pero no eso. Y tiene que estar en un medio ácido para que el plomo sea absorbido y después se va para el sangre y se queda depositado en los huesos. West Nile virus, creo que no es común aquí, pero es algo que puede afectar a aves también, y loros son muy susceptibles. La transmisión es por mosquitos y después entre las aves se mantiene la infección y puede afectar a humanos o afectar a caballos. Los humanos tienen una enfermedad que es muy similar con los loros. Y lo que quería decir aquí que es importante es que con este gráfico, que pasa con humanos, pero afecta igual las aves, es que la virimia pasa antes de los síntomas. O sea, cuando se ve un animal que está enfermo por West Nile virus, la viremia ya ha pasado, ¿vale? La implicación que tiene esto es que si quieren probar que el animal tiene West Nile virus, no vale la pena hacer un PCR para identificar el virus porque el virus ya no está ahí, ¿vale? El virus se ha perdido, se está viendo las consecuencias del virus, por eso hay que hacer inmunoglobulinas para la identificación del virus o del efecto del virus. Cardíaco, también de la misma manera que estaba diciendo que pueden tener problemas en las piernas, pueden tener una trombosis en que el sangre no llega al cerebro, se quedan con dificultades de función, una trombosis como en un humano, y después, por final, hipocalcemia que pasa mucho en loros grises, en general juveniles. Hay un caso solo, que es algo que puede ser importante también, que era un caso que tenía hipocalcemia, que se ha dado calcio de todas las maneras posibles, por boca, injetable, intravenoso, subcutáneo, muscular, como lo estaban haciendo. Y el animal no se respondió al calcio de ninguna manera. Hasta que le han hecho una medición del magnesio, el magnesio estaba bajo, se ha dado una inyección de magnesio y todo se resolvió. ¿Vale? Y lo que pasa es que cuando tienes una hipocalcemia con una hipomagnesemia, hay un refractory, no hay una respuesta a la suplementación de calcio hasta que se suplemente el magnesio. Y esto igual que puede pasar con otras especies. Por eso, un examen físico es importante. Por veces te puede dar una indicación que es pacneumónico, que te dice, es lo que está encontrando, esa es la enfermedad que tiene el animal. En general no, pero te puede abrir puertas para otras cosas. Y te ayuda con el plano diagnóstico y ayuda a excluir también condiciones que sean normales. Por ejemplo, la color de los oros, que estaba diciendo que no tienen un color con los machos es una hembra. Y el aumento de popularidad de las aves va también a llevar a que los veterinarios tengan que estar más envueltos a trabajar con aves también. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso. ¿Alguna pregunta que tengan para el doctor? Bueno, serían dos preguntas. En el caso de distocia en aves por expulsión de huevo, ¿cuál sería el procedimiento más adecuado? Depende un poco si el huevo está... la cuestión siempre es, ¿puede el animal pasar el huevo o no? Porque el huevo puede estar ahí atrapado porque hay una lesión del oviducto, una torsión, lo que sea. O sea, en esas situaciones, hacer oxitocina, por ejemplo, no es una buena idea porque no hay donde el huevo puede caminar, ¿vale? Tú quieres que el huevo te pase, pero tiene que ser capaz de pasar. Si es una situación en que el huevo está normal y el animal simplemente tiene falta de calcio o algo así, igual que dar el calcio, igual que darle oxitocina para estimular la producción del huevo, es una posibilidad, ¿vale? Pero si hay una torsión, si hay una ruptura del oviducto, entonces cirugía sería el otro paso que probablemente es necesario. Y en general, si no es un animal de producción, recomiendo si te vas a sacar un huevo que te sacas también el oviducto, hacer una salpingohisterectomía en que le sacas solo el oviducto, los ovarios mejor que no le toques y quitar los problemas que van a pasar en el futuro, ¿vale?
Si todo va bien, el caso está normal, pero el animal no está pasando el huevo, muchas veces lo que tienes que hacer es unas ovocentesis, o sea, te buscas el huevo por la apertura de la cloaca, que ves el huevo, le pones una aguja dentro del huevo, sacas el contenido, se colapsa el huevo y después puedes sacar el huevo en trozos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque el huevo puede estar muy afilado y puede hacer golpes del oviducto cuando estés sacando y haces mucho daño, y en la próxima vez que tenga una ovulación puede ser que el oviducto ahí entonces tiene un colapso y que no funcione, ¿vale? Una cosa que recomiendo no hacer es hacer una percutaneous ovocentesis, o sea, ir por la piel dentro del huevo y sacarlo por ahí, porque lo que puede pasar es que tienes ahora algo pasando del oviducto directo al silum, a la cavidad, o entonces te atravesaste un trozo de intestino en la dirección del huevo y se puede hacer mucho daño, ¿vale? Si lo ves por la abertura de la cloaca, en que tienes un huevo ahí, muy bien, porque estás poniendo el huevo, lo colapsas y lo quitas. Pero pasar por la piel dentro del huevo, eso mejor que no. ¿Vale? Y la otra sería en hiperkeratinosis en periquitos, el medicamento más apropiado, no sé si sería fipronil, ivermectina tópica. Fipronil no, creo que no va a funcionar muy bien con estos. Yo uso mucho selamectina en los que tengo, es una dosis que te dura 4 semanas más o menos, un mes, por eso no tienes que hacer tantas veces como haces con la ivermectina, que la ivermectina es cada 2 semanas o algo así, ¿vale? La dosis es muy alta en aves, los estudios de periquitos, yo creo que era 27 miligramos kilo, que en gatos y perros creo que es 6 miligramos y los otros 27. Pero confirmo la dosis que estoy diciendo porque no estoy seguro. Creo que era 27 o 26, pero confirmo. Es una dosis muy alta en comparación con los otros, pero es una dosis que dura un mes y no tienes que hacerlo tantas veces. Y ivermectina, puede ser que haya una resistencia a ivermectina, selamectina no tanto. ¿Vale? Acá tenemos otra pregunta. Bueno, la administración de medicamentos en pericos o en aves, que normalmente nos llegan periquitos de amor o loros, la aplicación del medicamento puede ser en la pechuga, en la piernita, oral. Mejor en la pechuga, personalmente, son animales de 2 piernas que tienen que estar siempre en las 2 piernas, hacen ingestión en las piernas para hacer daño al tejido y después el animal va a tener que estar haciendo presión en los músculos. A mí no me gusta nada hacer las ingestiones en las piernas, ¿vale? Por encima de esto, ellos también tienen un renal portal system, como tienen los reptiles, o sea, puede ser que las drogas que se dan en la parte de atrás se pasan por el riñón y son eliminados antes que vayan en circulación sistémica. Por eso es mejor que lo des en la pechuga, pero hay que tener cuidado porque puede hacer daño también, dependiendo de la droga. Por ejemplo, Vitril es muy danoso al tejido y dar más que una ingestión ya es cuestionable. Igual que una ya es cuestionable, muchas ingestiones de Vitril van a hacer mucho daño. Yo personalmente con el Vitril lo que hago es que lo mezclo con fluidos y le doy subcutáneo para minimizar un poco los daños, o entonces uso marvofoxacina, otros tipos de quinolonas que no sean tan danosas al tejido como es erofoxacina. ¿Vale? Y cuando posible cambiarlos a oral porque será mejor, o entonces en un animal que necesita de mucho cuidado, intravenosa. ¿Vale? Por acá tenemos otra pregunta. Vale. Ahorita que mencionó la pérdida de plumas, ¿también puede ser por problemas hormonales? ¿O que afecte Sí, el crecimiento? a ver, es que la parte de las plumas es que puede ser una charla de 1 hora solo en las plumas. Es que todo puede pasar con eso. Es que puede ser es un síntoma, no es una enfermedad. El animal puede tener un dolor de una ala porque tiene una fractura que le está haciendo daño a un nervio y entonces va a sacar las plumas de ese sitio por el dolor, no porque tiene un problema con las plumas, ¿vale? Puede ser un problema hormonal, sexual, reproductivo, todo esto. Y también puede ser algo que ha pasado en el pasado, en que el animal saca las plumas por otra razón, el problema se va y ahora el animal sigue haciendo porque es un comportamiento que lo ha adquirido, ¿vale? Yo he tenido uno hace algún tiempo en que el dueño había puesto, creo que era una vela o algo así que la ha puesto en la casa, que tenía un olor, y el loro después de esto empezó sacando las plumas. Yo creo que había alguna resina, algo que estaba en el aire que ha hecho algún daño,
y solo después de animal hacer fregado un montón de veces para sacar lo que tiene en la pluma, entonces ha dejado de hacer el saque de plumas. Pero el animal no tenía todavía un comportamiento asociado con esto, pero un comportamiento que venía por solo algo que estaba en la pluma que no lo podía sacar, ¿vale? Sospechamos que ha sido la vela, esto no lo sabemos, pero después de hacer baños al animal, eso se resolvió. Pero yo creo que el saque de plumas es un síntoma, no es una enfermedad por sí, es algo que está representando algo distinto. El equivalente en humanos que se dice siempre es tricomania, en que la gente saca los pelos que tiene y hay un placer asociado con esto. Y se sospecha que los loros hagan más o menos lo mismo con la pluma cuando es un problema psicológico. Pero por veces puede ser dolor de una fractura, puede ser un problema con la glándula pigial. Por eso una variedad de cosas que estoy llevando a que haga este tipo de comportamiento y no una parte comportamental por sí, y el problema no son las plumas. ¿Vale? Acá tenemos otro. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta, yo vengo de Campeche y tenemos bastante casos de loros guayaberos, cabeza amarilla, cabeza azul, y el mayor problema que presentamos es un problema respiratorio, en la cual después de hacer lo que es la revisión hemos decidido hacer cultivos, ya que sale a veces positivo precisamente a alguna bacteria, estamos pues dando tratamiento. Pero el mayor problema que nos enfrentamos, o sea, que nos toca ver, es cómo hacer más rápido o eficiente la eliminación de la mucosidad que presentan en las narinas los que son los loros, porque pareciera que pues solo con la antibioterapia ya diagnosticado no tenemos o no sé realmente cuánto tiempo de tratamiento, ¿sí? Porque vemos que no avanza lo suficiente y siempre tenemos secreciones y ahí el gran problema que yo veo, por ejemplo, bueno, digo, yo veo que ya mejoró. Sí. Y, por ejemplo, no sé cuánto tiempo de tratamiento, le damos a veces 5, 7 y decimos ya se recuperó y resulta a los 4 días, 5 o a la semana otra vez recayó. O sea, ¿cuándo interrumpir? Cuando nosotros consideramos, usamos el lavado de las narinas. Sí. Y lo que es la antibioterapia, pero por allá tenemos alguno. A lo mejor, o sea, ¿cómo puedo determinar ya me viene en un estado grave? Aunque yo identifique qué es lo que tiene, le doy antibioterapia y ya tenga lo que es daño que sea irreversible. Sí. Y podemos hablar mejor después sobre esto entre los dos, pero yo diría que no hay recibido antibióticos largo suficiente, porque si tienes una situación en que tienes una enfermedad, se resuelve el problema, le quitas el antibiótico y vuelve a pasar, es por alguna bacteria ha sido dejada para atrás, ¿vale? La cuestión aquí es qué tipo de bacteria, porque si es un Mycobacterium, por ejemplo, meses, años de tratamiento no te van a curar todo eso, ¿vale? Si es una infección por una bacteria más sencilla, un Staphylococcus o algo así, igual que sí, con un antibiótico por 7 días, 14 días, lo que sea, puede ser que resuelva. Depende mucho de la bacteria y depende de dónde está la bacteria también. Si tienes una infección que está en el sinus, por ejemplo, no hay manera que vas a quitarla tan sencillo como un lavado del nariz o solo con un antibiótico sistémico. Va a tener que ser mucho más agresivo. Por eso yo creo que o no, el tratamiento no ha sido largo suficiente para cubrir todo, o entonces ha habido un cambio de la bacteria que le permite sobrevivir al antibiótico porque ahora tiene una resistencia, ¿vale? Y después hay también la cuestión que puede haber algo más tirando eso, porque muchas veces tienes una neoplasia, si fuera un animal solo, claro que si son múltiples animales entonces no, pero puede ser que tengas un hongo también, o sea, se resuelve la parte del antibiótico, de la bacteria, y ahora solo tienes el hongo y lo que estás viendo es el efecto del hongo y no de la bacteria, ¿vale? Pero hablamos un poquito mejor después porque es largo. Tenemos la última pregunta. A ver, yo quería hablar con él para ver qué está pasando de verdad, pero mucolíticos es una posibilidad también, pero no te sé decir que si es indicado o no, porque puede ser un hongo, por ejemplo, puede ser algo también distinto, puede ser ambiental. Hay un polvo en el aire que esté haciendo la agitación que está levantando todo eso. Mucolíticos puede ser que ayude, pero depende de la situación. Okay. En el caso donde suturó a los lados de la cloaca, si el ave está en puesta, ¿cómo podemos ayudarle? Yo no ponía las suturas en la situación porque no hay manera que va a pasar el huevo, ¿vale?
Ahí yo creo que es necesario que tienes que reducir la capacidad del animal de pasar huevos, ¿vale? Porque tienes que dejar que deje de pasar los huevos, sea sacar el nido, sea sacar el macho, lo que sea la ración, o entonces hacer un tratamiento hormonal para bajar la capacidad de producir huevos, porque si el daño tiene que ver con el huevo está pasándose por ahí, si lo dejas pasar los huevos va a volver a hacer el prolapso, ¿vale? Es más sencillo decir que hacerlo, porque por veces es complicado que puedas quitar la función reproductiva totalmente, pero en esos casos es importante quitar el problema que es la reproducción y dejar que los tejidos se recuperen. Si es una situación así, lo que haría es intentar reducir la cloaca sin poner ninguna sutura, intentar solo bajar la inflamación, tirarla adentro y dejar que el animal deje de pasar los huevos a dar tiempo para que pueda resolver el prolapso y la reacción que esté pasando. ¿Vale? Pero si cierras la cloaca, cuando esté pasando huevos, va a tener una distosia porque el huevo no puede pasar. ¿Vale? Bueno, le damos un fuerte aplauso al doctor, Gracias. que esta fue su última ponencia. Y antes de retirarnos al receso, que llegamos ahorita a las 6:30, doctor, vamos a dar un reconocimiento por haber estado con nosotros de parte de la mesa directiva y del comité organizador de este evento. Le entregamos un reconocimiento por sus estancias, por sus pláticas magistrales. Vale, muchísimas gracias. Espera. Y también le entregamos por parte del mismo comité una medalla conmemorativa. Muchas gracias por venir y muchas gracias por sus conocimientos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que pueda abordar el médico, va a estar todavía el doctor un rato.